Entendemos, al comenzar este rato de oración, que todo lo que vamos hablando aquí, pues evidentemente son ideas que pueden servirte en tu oración, en tu reflexión y en tu examen de conciencia. Pero que lo importante es lo que tú hables con el Señor. Son ideas pinceladas que pueden servirte, pero me importa mucho más que lo que yo pueda decirte, lo que tú dialogues con Cristo durante estos días, este tiempo de silencio. Nos paramos, te decía, estábamos meditando, hoy va a ser así, ese ser sacerdote y el aprender a ser sacerdotes, ¿no? Y para ello, en esta meditación me paro en el capítulo 4 de San Marcos, al principio del capítulo 4, versículo 1 hasta el 9. De nuevo comenzó a enseñar en la orilla del mar y se reunió junto a él con tan gran muchedumbre que tuvo que subir a sentarse en una barca en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra a la orilla del mar. Escena que se repite varias veces, esta de la cantidad de gente que iba a escuchar al Señor, porque tenía lógicamente deseos de la palabra de Cristo. Tanta es la gente que el Señor tiene que ponerse a la orilla del mar para poder abarcar a todos. Les explica en parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza: escuchad, he aquí que salió el sembrador a sembrar. Y ocurrió que al arrojar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, por no ser hondo el suelo. Pero cuando salió el sol, se agostó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la sofocaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en tierra buena, y daba fruto, crecía y se desarrollaba, y producía el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Y dice al final, como en ocasiones aparece: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos entendederas, que lo entienda. La palabra siempre tiene su misterio, ¿no? Y el Señor deja que cada uno también la interprete. Evidentemente, algunas veces el Señor después lo explica. Pero, en este caso, lo deja ahí dicho. Escuchar la parábola del sembrador y llenarse de deseos de ser tierra buena, pues yo creo que va muy unido. Todos queremos ser tierra buena. Y por lo menos cuando quien escucha la parábola del sembrador es alguien, como en el caso nuestro, que en algún momento de su vida ha sido tocado por el amor de Dios. Y ese haber sido tocado por el amor de Dios despierta en nosotros, en él, unos grandes deseos de corresponder. Ser tierra buena, en definitiva, mejorar cada día un poco, tanto en lo personal como en lo pastoral, es una característica, yo diría, que honra al sacerdote católico. Es normal que, aunque llevemos muchos años de sacerdocio, como es el caso de muchos de vosotros, es normal que afloren siempre esos deseos de mejorar, como lo hacemos aquí en estos días de curso de retiro, por supuesto. Es normal. Y que, a pesar de las dificultades del trabajo, nos vengan deseos de acercar, ¿no? Es decir, de cómo ayudar a esa persona, dar en la tecla para que esa persona pueda mejorar, o para crecer en lo que sea, o para llegar a más almas, etc., ¿no? Lo normal es que seamos sanamente inconformistas. Cuando se comprueba, cuando hablamos.
Claro, entonces yo diría, qué fácil le resulta a Dios cuando hay ese fondo que estamos hablando de ser tierra buena. Qué fácil le resulta a Dios ilusionar al sacerdote que podría estar, por muchas razones, desilusionado. Pienso que el deseo de ser tierra buena está muy en el fondo de nuestro corazón. En el fondo de nuestro corazón. Es decir, quizá también porque por nuestra naturaleza propia de personas, ¿no? Queremos resolver los problemas, queremos ayudar, tenemos un buen corazón. Es decir, hemos aprendido, incluso antes de ser sacerdotes, por la formación que nos han dado nuestros padres, etcétera, a tener ese deseo de ayudar, de hacer bien las cosas, de ayudar a la gente. Está metido en nuestro corazón, de muchas maneras. Y es verdad que esta parábola del sembrador, por el final que tiene y sobre todo por la explicación hablando de varios tipos de tierra, con rocas, con etcétera, lo que va diciendo, nos induce a ese tipo de deseo. Pero yo diría que quedarse solo en el deseo de ser tierra buena podría, me parece, ocultar lo que de verdad esta parábola explica o se sobreentiende. Fijaros, para que la tierra dé fruto, mucho o poco, 30, 100, 60, lo que sea, es necesario que alguien la siembre. Alguien tiene que sembrar. Y según lo que siembre, así dará fruto. Yo no sé, me viene a la memoria ahora mismo pues un mensaje de comienzo de un año, no sé si es este año o el año pasado, del prelado del Opus Dei, don Fernando, que hablaba de esto precisamente, hablaba de la parábola del sembrador y decía, al comienzo de un año, con las perspectivas que da un año por delante, decía que teníamos que tener como el deseo de luchar al comenzar un año, pues pensando en todo lo que podríamos sembrar. En todo lo que podríamos sembrar. Y que de alguna manera también lo importante es el tipo de semilla, es decir, cómo éramos nosotros, lo que sembrábamos, nuestra actitud, o sea, lo que estábamos dando realmente. Sembrar, semilla, ser buenos, ser tierra buena, ser buenos sembradores. Claro, ¿qué damos nosotros como sacerdotes? ¿Qué estamos transmitiendo? Nuestra vida tiene como centro al Señor en la Eucaristía. El sentido de mi sacerdocio, salía esta mañana, es el otro Cristo. Pero lo centro en ese misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo. El pan, el vino, la carne, la sangre. Semilla misteriosa que el sembrador siembra y quiere sembrar en el alma de cada hombre. La semilla no es otra cosa que el mismo Cristo que se nos da. Siembro al Señor, en ese sentido te lo digo, ¿no? Estoy dando a Cristo, porque yo soy Cristo. La semilla es el mismo Cristo que se nos da como alimento en la Eucaristía. Entonces, esto a mí me ayuda a pensar también que si doy eso, si doy a Cristo, tengo que ser tierra buena. Sabemos que la semilla que estamos recibiendo es la Eucaristía. Y por eso, lo que el Señor espera de mí
o mejor dicho, lo que se espera de nosotros es una existencia eucarística. Esta es la cosecha grande o pequeña que se espera. Saber cuál es la semilla me ayuda a entender también qué orientación tengo que dar para conseguir el fruto que Dios espera de mí. Fijaos, yo pienso que, dándole vueltas a esto, porque hay que darle vueltas, ¿no?, desde este punto de vista que quería yo explicaros hoy y hablar con el Señor en mi oración aquí con vosotros. Claro, ¿qué significa que la semilla es la Eucaristía? Pues significa, pienso, que la Eucaristía no se puede separar de ser alimento, es decir, de ser vida entregada, de ser algo que doy para que la gente viva, para que pueda vivir. Recibir la Eucaristía significa recibir una forma de vida, concretamente determinada, la forma de vida de Cristo. En la medida en que yo amo más a la Eucaristía, me identifico más con la Eucaristía, doy más al Señor en la Eucaristía, me hago pan. Ser pan para los demás. Tierra buena, donde sale el buen pan. La buena semilla. No solo un alimento para vivir como quiera la vida, que yo quiero vivir. Sino como algo también que me hace cambiar. Recibir al Señor en la Eucaristía, dar al Señor en la Eucaristía me hace mejorar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si lo llevamos a un extremo también sentimental, todo esto, y pensamos que la Eucaristía simplemente es un alimento que necesito? ¿Cuántas veces hemos oído a esas personas que quizás no podían comulgar, no estaban en condiciones de comulgar, pero sin embargo han comulgado y te han dicho, es que necesitaba muchísimo comulgar? Justificando, yo creo que de una manera, con una especie de buenismo entendible por alguna manera, y entendible con la falta de formación, pero si lo convertimos esto solamente en algo sentimental, acabamos justificando eso. Claro, necesitaba muchísimo comulgar, pero no hay un deseo de cambiar. No permito, sin cambiar no permito que Cristo siembre en mi corazón un comienzo de vida, una existencia de servicio, una existencia donde yo cambie, ¿no? Comulgar al Señor, recibir al Señor, significa siempre un deseo de cambiar. No es algo simplemente que necesito, entre comillas, como algo sentimental o algo, no. La parábola del sembrador, entrelazándola también con el discurso de Jesús en Cafarnaún de la Eucaristía, creo que nos ayuda a entender, sembrar la semilla, Cristo, la Eucaristía, nos entrega mejor la fórmula que se nos dijo en el momento en el que nos entregaban los instrumentos de la ordenación, en la ordenación. ¿Te acuerdas? Conformad vuestra vida con el misterio de la cruz, de Cristo ofreciendo el sacrificio. Habla de eso. Conformar nuestra vida con el misterio de la cruz, de Cristo ofrecido en el sacrificio. Repito, conformar mi vida con el misterio de Cristo. Cristo ofrecido en la cruz, Cristo ofrecido en sacrificio. Por eso, la unión mía con la Eucaristía es absolutamente radical. Estos días, gracias a Dios, aquí en la paz de estos días, podemos celebrar la Eucaristía con serenidad, con paz, celebrando o celebrando personalmente, da igual. Y podemos entender más despacio, sin prisa, lo que estamos haciendo.
una unión absolutamente radical. El consejo de la Iglesia, ¿te acuerdas? El consejo de la Iglesia, insistente por otra parte, es que celebremos la misa diariamente. Pero no solamente porque es algo que nos ayuda en la piedad, sino para ser más sacerdotes, más sacerdote. Es decir, podríamos decirlo en este contexto que estamos hablando, aquel que ha sido sembrado a la vida de Cristo, para que dé como fruto la vida de Cristo, para ser en medio del pueblo grano de trigo que muriendo da mucho fruto. Conformar mi vida a la cruz de Cristo. Muriendo el grano de trigo da mucho fruto. Creo que estas ideas ahí, perdonad que esté un poco deslavazado, pero las podemos rumiar nosotros si quieres, ¿no? Y pensarlo desde ese punto de vista, cómo decir efectivamente, ¿no? Es decir, ser tierra buena, la semilla que se siembra, el fruto bueno que sale de la semilla, el pan que se da a los hombres, Eucaristía. Pero la semilla muere, la semilla se oculta y de ahí sale el buen fruto, la buena, y de ahí se puede hacer un pan. Uno no puede morir y dar fruto porque quiere simplemente, sino que uno muere y da fruto porque quien muere es alguien que se ha configurado a Cristo. Estamos mal, Cristo cada vez más, por esa participación diaria en la Eucaristía. Pedir al Señor, vamos a pedir al Señor, ¿no? En esta oración nuestra. Dame luces nuevas, Señor, para entender hasta qué punto mi vida depende de la Eucaristía. Ayúdame, Señor, a entender que mi vida depende de la Eucaristía. Y fíjate que tenemos la oportunidad de celebrarla, que todos los días la celebras. Que tú como párroco, como, no sé, como vicario, como lo que sea, tienes al día, pues a lo mejor no una, sino 2 o 3 misas incluso, o en fin de semana no te digo nada, pero ¿cómo la celebramos y cómo vivimos en Eucaristía? Me acuerdo que un párroco de aquí, de cerca de aquí más o menos, me decía hace muchos años, tenía el domingo, pues no sé si eran 3, 4 misas en los pueblos que tenía, entre el sábado y el domingo, ¿no? Y entonces me decía, claro, yo cuando llego al domingo a la tercera misa y llego cansado y voy a repetir la misma homilía, más o menos, con algún matiz, para otras gentes, no mucha gente, pero es el pueblo, los fieles, ¿no? Claro, me dan ganas de terminar ya rápidamente e irme a casa, porque a descansar un poco, porque evidentemente pues el ritmo que tenía, y no era un hombre joven, pero decía, siempre me viene a la cabeza este pensamiento, es mi tercera misa, o mi cuarta, lo que sea, pero para esta gente es la misa del domingo. Entonces le ayudaba mucho a animar, le animaba mucho también a celebrarla bien, a pararse un poquito, a atender a la gente, a que la misa fuera algo bien vivido, ¿no? Porque pensaba eso, ¿no? Y es verdad, sí, es tu cuarta misa. Y ya tienes pocas ganas, porque somos humanos, pero quien te está escuchando, quien va a participar en el santo sacrificio que tú celebras, que necesita de Dios, es su misa. Es la celebración de su Dies Domini. Dies Domini. Y también me ha ayudado ese pensamiento también a pensar esto, ser Cristo, ser Eucaristía, ser pan para los demás, ser semilla buena que muere. Decían los antiguos, ¿te acuerdas? ¿No? Ese pensamiento lo hemos escuchado muchas veces. Un sacerdote vale lo que vale su misa. Por eso, Señor, te pido luces para acoger bien la semilla,
luces para entender bien que esa semilla eres tú en la Eucaristía. Cristo que se nos entrega, que nos configura con su modo de vida concreto de realizar la redención. Y entonces yo también estoy en condiciones de examinar mi conciencia para ver qué tierra soy, qué semilla recibo y cómo doy fruto. ¿Cómo disfruto? Mira, podríamos decir que esta parábola plantea varias cosas de lo que hemos ido hablando, también, pero que están unidas también a este tema de ser sacerdote, o sea, de ser Eucaristía, ¿no? Yo creo que la primera cosa también, cuando uno medita un poco más la parábola, es pensar lo siguiente: ¿cómo vencer la falta de interés producida por la rutina y el desánimo? ¿Cómo vencerlo? Y me acuerdo que en una jornada mundial de la juventud, yo creo que era el Papa Francisco, concretamente en Polonia, efectivamente, en Polonia, tuvo un encuentro con los obispos polacos y les contaba una pequeña anécdota de un profesor suyo de eclesiología, que después de dar muchísimos años así de ser profesor, docente tal, pues pidió al obispo, ya se había jubilado, ser párroco un tiempo. Nunca había sido párroco. Y cuando pasó el tiempo y experimentó las renuncias, el trabajo del párroco, pues se dirigió a los alumnos y les dijo lo siguiente: decirle al nuevo profesor que me ha sustituido de eclesiología que introduzca 2 nuevas tesis, le decía, a la hora de explicar esto. Una, que el pueblo de Dios es básicamente agotador y que siempre hace lo que le da la gana. Claro, la experiencia es mucho, es madre de la ciencia. Y así produce desánimo y cansancio, evidentemente. Pero la semilla es vida. Recibimos la vida de quien murió perdonando a sus enemigos. Vencer la rutina del desánimo, sabiendo que la semilla es vida. A pesar de que esa rutina y desánimo nos venga porque vemos a un pueblo así. El segundo problema podría ser la superficialidad. Es verdad que los hombres muchas veces pues se plantean las cosas desde un punto de vista muy superficial. ¿A qué me refiero? Pues cuántas veces el nivel de conversación que tenemos o que tiene la gente entre sí son cosas insulsas. Insulsas. Y sin embargo, nosotros, ¿cuántas veces vamos a una reunión, perdonar que lo diga así, te hace pesado, y de qué se habla? 4 frases hechas, planteamientos, lugares comunes que quedan un poco, y no tengo nada contra las reuniones de pesado, ¿me entendéis, no? Pero que quedan un poco en el haremos, hay que hacer. Yo creo que vivir, es decir, la Eucaristía, evidentemente, es vivir y darle cuenta, ¿no? Es decir, lo que tenemos que sembrar, lo que estamos hablando, necesita por nuestra parte que seamos más profundos. Más profundos. Es como una llamada, perdón, lo digo también así, y me incluyo, una llamada también al estudio, una llamada también al profundizar en las cosas que tenemos en delante, ¿no? Profundizar. Si no, ¿qué acabamos predicando? ¿Lugares comunes?
Homilías que nos vienen de hace 5, 10, 15 años y que tenemos ahí. ¿Qué necesidad tenemos también de dar bien la semilla, de profundizar mucho en esas cosas? Si no, pues hagamos con lo de siempre. No digo porque tengamos que innovar cada vez, porque es imposible, sino porque lo que estemos predicando sea vida nuestra. Lo que estemos hablando sea algo que vivimos nosotros y que hemos trabajado, rumiado, rezado, estudiado. Que se note. Entiendo, porque conozco bien también las situaciones de cada uno, entiendo que hay prisas, que son varias parroquias, que las obras del tejado, que no sé cuántos, que el sacristán, que la enfermedad aquel, que lo que queráis. Sí, es verdad. Es verdad. Pero, al menos, nuestro esfuerzo tiene que ir por ahí. Estamos tratando almas, no lo olvidéis. Ser Cristo significa también profundizar mucho los argumentos que el Señor nos da, llegar al corazón de las personas. Y necesita, por nuestra parte, también que estemos con el corazón abierto, que lleguemos a esas almas porque las queremos. Y no digo yo que hagamos todo en un día, es años y tiempo, y sembrar bien, y encontraremos tierra buena, porque la hay. Sobre todo porque sembramos algo que es maravilloso, a Cristo. Porque sembramos una semilla que es poderosísima. Porque estamos dando el bien a los demás, algo que amamos profundamente, algo que es mi vida, salir de la superficialidad. Y luego, evidentemente, hacer examen de conciencia, ¿no? Cuando uno siembra cosas buenas, hay que extirpar también todas esas pequeñas cosas que a lo mejor no acabamos de sacar adelante. Cosas que son incompatibles con Cristo. Llevamos años de lucha. Eso se entiende así también. ¿Cómo se entiende perfectamente en este contexto aquellos santos que pedían, ¿no? Y hay oraciones concretas de esto, que pedían subir al altar con el corazón, con una enorme pureza de corazón? Una enorme pureza de corazón limpio. Tocamos cosas santas, almas, tantas cosas que precisamente porque el Señor nos ha dado ese don, ese regalo del sacerdocio, nos ayudan también a entender mucho mejor esto. Salió el sembrador a sembrar y sembró en tierra buena, esa tierra buena que tenemos que ser nosotros, esa tierra buena que conformamos también con nuestra vida sacerdotal. Damos lo mejor que tenemos, el regalo que Dios nos ha dado, la semilla que es Cristo. Salgamos un poco de esa superficialidad, entender las cosas, de no convertirnos, perdonad que lo diga así, no sé, porque a veces puede ser como un poco negativo, pero no convertirnos en funcionarios de lo sagrado. Creo que me entendéis. Sino en personas que aman a través de las cosas. Luego llegaremos a lo que lleguemos. Tendremos los frutos, que eso depende de Dios, no de nosotros, que Él quiera darnos. Pero no nos convirtamos en funcionarios de lo sagrado, sino hombres que saben que están dando a Dios y tienen a Dios. Buena semilla, buena tierra, buena tierra. Ponemos todas estas intenciones y todo lo que habléis cada uno con el Señor en vuestra oración en manos de nuestra Madre Santa María, para que ella nos ayude a ser tierra buena que da fruto en cada momento y da también una inmensa alegría.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.